nuestras cámaras captar una escena que puede traer una visión de San Bernardino. La televisión sigue siendo crucial en nuestras vidas. Esto porque no solo ha reflejado cada etapa de Chile, también ha sido parte de la historia del país a través de programas memorables, cobertura también de grandes noticias y campañas que han movilizado a millones de chilenos. El propio Lenin va a servir la falta, suena el silbato, viene el disparo violentamente. Se viene una invasión, algunos dicen para bien, otros para mal. Esto es robo, es pillaje, es vandalismo. Estoy realmente sorprendido. ¿Sí? No, francamente estoy sorprendido. Felipe Camiroaga y Roberto Bruce, que también estaba en aquel vuelo. No me hablé para abajo, Miguel, weón. ¿Para dónde quieres? Ay, weón, viste que soy roto, weón. Soy roto, pues, weón. Hoy te maquillaron, de hecho tuve que sacarte de una silla para maquillarme yo, te maquillaron como 15 horas. Sí, parece. La televisión es el medio de comunicación masiva más importante en la historia de la humanidad. Un constructo electrónico, una sumatoria de audio, imagen e iluminación, una ventana social, una invasión publicitaria, el ego de rostros y bufones, una oportunidad social de informar, educar y entretener, o como muchos lo llaman, una caja idiota. La televisión es el gran ritual de la modernidad, el discurso cotidiano que refleja el deseo del presente y la memoria social, la imposición del entretenimiento como modelo comunicativo y la causante de la crisis informativa. La multiplicadora de pequeños discursos intrascendentes, de la espectacularización de lo privado, el desorden, el azar, la violencia, la vida y la muerte. Pero ¿se ha preguntado usted cómo opera la lógica de este discurso? ¿Cuál es su reflexión simbólica? ¿Su nivel ético? ¿Cuáles son sus fronteras de realidad y sus contradicciones? ¿Por qué luego de verla y criticarla, de amarla y odiarla, de despedazarla incluso, seguimos viéndola absortos? La televisión juega entonces consigo misma con la realidad que ha instituido y que se contempla en su propio espejo, nuestras propias vidas. Hablar de televisión, cuando uno trata de pensar la totalidad de lo que se hace en televisión hoy día a nivel nacional, yo lo hallo como complejo porque uno no lo puede hablar si no habla de la historia de la televisión de alguna manera, si no hace un recorrido a través del tiempo, porque lo que vemos hoy día puede ser una foto que por ahí la gente percibe que no sale buena, que sale media, o que no sale dentro de la expectativa que ella tú quisiera, pero la televisión que tenemos hoy día yo creo que se corresponden con lo que tenemos como sociedad, con el estado de madurez en el que estamos, con el estado de desarrollo social en el que estamos, y creo que la televisión tiene mucha correspondencia con eso. Lo que la televisión transmite en el canal abierto en general no me gusta mucho. Creo que tiene un énfasis demasiado puesto en el entretenimiento más que en la formación como tal. Y no solamente en los programas misceláneos que tienen, sino que en la misma noticia, los mismos informativos, que a mi entender son más misceláneos que noticiosos. Yo creo que hoy día el público, de alguna manera, el televidente, en el fondo es el que manda. Lo que pasa es que ¿qué le interesa ver a la gente? Ese es otro tema. Yo estoy más de acuerdo con lo segundo, que finalmente el público es el que determina los contenidos que está recibiendo. Es decir, de seguro te ubica a Time Research, que es esta empresa que mide el famoso People Meter, o el rating, y a la larga, si un programa no está funcionando en Santiago, lo sacan. Debemos tener programas como los que hoy día existen, pero no exacerbar en ciertas situaciones. Hoy día en la televisión tú tienes un acceso de contenidos mucho mayor, tienes una apertura mucho mayor, es una televisión que está bastante más pro, de alguna manera, sin necesidad de llegar al sexo, llegar a esas cosas que eran bastante más obvias que hace algunos años se veía. Pero si tú te preguntáis por qué Televisión Nacional de Chile decide, ¿no es cierto?, poner más esta Mi Primera Vez, es porque a la gente le sigue gustando eso, mirar el sexo, la sangre. Piensa lo que hacen los canales de televisión, los noticiarios de los canales de televisión. Tú decís, en este país no pasan cosas.
Tú puedes pensar en eso. Si Televisión Nacional, el canal 24 horas, todos parten con noticias policiales y el primer bloque está dedicado a noticias policiales. Si tú pensás, hace 5 años atrás, TVN no era así. De un modo u otro, la televisión también responde a un modelo de sociedad que tiene ciertas pautas normativas que se van mostrando de manera formal e informal, y en general la televisión muestra derechamente mecanismos de comportamiento, formas de acción o modos de obrar de los sujetos que puede que a mí no me convengan, pero sin embargo lo están mostrando. Es una televisión que se está dando, y un fenómeno que se está dando, y que de alguna manera, fíjate, yo creo que la gente no es tan tonta como uno cree, o sea, en el buen sentido. Por lo cual yo creo que la mirada hoy, actual de la televisión, es una televisión que está apuntando hacia la generación de contenido voyerista. Si a mí me preguntan si es lo que yo quiero ver, yo diría que no. La pregunta es a quiénes les consultan para determinar ellos qué es lo que las personas quieren ver. Vive. Quiero ver el video de Jerusalén, el que desató lo último. Existe un modelo que se llama modelo vicario, que es donde se supone que los contenidos que yo absorbo de la televisión me van a generar a mí taquillas, formas de vida, estilo, etc. La publicidad mucho sabe de eso, ¿verdad? Que en el fondo pone ciertos estereotipos de personajes para yo querer ser como él y tener ese auto y vivir de esa forma. Mira, yo creo que en el fondo todo el modelo de negocio que la televisión tiene, que se financia a través de la publicidad, obliga a generar a los canales, a generar contenido de masiva convocatoria. El rating no es sino la pelea por el rating, no es sino la pelea por las audiencias. Si todo vale por el rating, no, porque digamos todo vale por el fin, digamos sería muy maquiavélica toda la cuestión. Bueno, eso también un poco traduce la intención del poseedor del medio de comunicación, que es un sujeto que maneja un instrumento de poder, que es muy fuerte. Bajo ese punto de vista, lo que interesa en ese contexto es el control social. Un poco mi visión en torno a canales nacionales abiertos, hablemos de Canal 13, Televisión Nacional, Chilevisión. Creo que de alguna manera, además, hoy día han llevado su discurso audiovisual, si tú quieres, el discurso de contenido también hacia un público bastante más popular, C3D, si tú quieres. Creo que hay una televisión mucho más enfocada en ese público. Porque el público, qué sé yo, que veía... Yo me acuerdo siempre, Vida el Lunes lo veía desde el presidente de una empresa hasta el señor que hacía el aseo de la empresa, ¿verdad? Hoy día hay ciertos programas que están absolutamente enfocados a un público mucho más popular en el sentido de C3D, por llevar una estratificación social, donde quieren de alguna manera resultados rápidos y donde tú de alguna manera tienes que fundamentar en el cuerpo, valga la redundancia, la fundamentación un poco de obtener mayor o menor puntaje en rating. Porque de acuerdo a la cantidad de gente que nos está mirando, cobramos. O sea, esa es la lógica simple y directa. Triunfar en rating es asegurar la posibilidad de una mejor negociación comercial con auspiciadores a futuro. La gente quiere resultados mucho más rápidos. Baudrillard hablaba un poco del tema de la obscenidad de las comunicaciones, en el sentido de cómo la gente quiere ver resultados, quiere ver sangre en el fondo, quiere ver show. Si tú tienes un público que tiene por ejemplo, sin ser ofensivo, pero que sus intereses están destinados, digamos, a la mera diversión, es evidente que lo que tú le ofreces es eso. Yo creo que hay una cuestión que es un poquito más crítica o más grave, finalmente, porque yo creo que quienes anuncian debieran preocuparse a qué aparece asociada su marca, a qué aparece asociada su imagen. La televisión como un instrumento de socialización, la televisión como un instrumento de creación de conciencia crítica, ¿responde a esa cuestión? La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifica la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas
o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Hoy en día hay muchos canales que dan programas súper buenos, pero lamentablemente la gente no los ve. La pregunta que habría que hacer es en qué lugar y en qué horario están puestos esos programas culturales. Claro, si a mí me los ponen a las 11 de la noche es difícil, ¿no? Si me los ponen el día domingo a las 6 de la tarde también es complicado. Pero la pregunta es ¿por qué no se ponen en horarios que sean prime? Que podría ser interesante, ¿no? Incluso en televisión abierta hubo un canal que era para preparar para la PSU, para los niños con todo esto del tema de los paros y cosas así, para que nivelen un poco las clases que quizás perdieron. Y lamentablemente el Ministerio de Educación dijo que había muy poco rating, que la gente no lo veía, que a los niños no les interesaba, que a los niños les interesaba más el tema de la computación y todo. Tú le colocas el micrófono, le colocas la grabadora a una persona y te va a decir, oh, yo echo de menos programas culturales, o echo de menos informarme acerca de la zona, pero resulta que llega a la casa y ve el Quique Morandé o ve la farándula. Bueno, por otro lado también, tanto va el cántaro al agua que termina por romperlo, ¿no? Y tú tanto ofreces una cuestión que convierte esa cuestión que ofreces en necesidad, pero no una necesidad real, una necesidad de carácter ficticia. Hitchcock tenía mucha razón cuando decía que él hacía películas con la gente en la cabeza. ¿Ah? Él hacía películas con las butacas en la cabeza y a él le gustaba ver siempre las butacas llenas. ¿Ah? Por lo tanto, siempre insistía en un tema y siempre desarrollaba el tema del morbo, el tema del voyerismo. Yo creo que al público le gusta la idea voyerista del tema y cómo tú lo cambias, yo creo que lo va a cambiar de alguna manera insistiendo en ciertas temáticas y generando un público para esas temáticas. Entonces la responsabilidad es mucho mayor. El que tiene el poder tiene doble nivel de responsabilidad. El que sabe tiene doble nivel de responsabilidad. La pregunta es, ¿respecto de qué tiene doble nivel de responsabilidad? Respecto al medio social, al entorno y respecto fundamentalmente a los más frágiles. Y esos problemas en general se presentan por una sociedad que es mucho más frágil que otra sociedad. Si las empresas tal vez asociaran términos como la responsabilidad social, empresarial, RSE, en el campo televisivo podría surgir un nicho o un espacio para que explícitamente se viesen asociadas las marcas con ciertos contenidos de calidad. Y creo que eso es un trabajo que se podría intentar hacer para revertir el tipo de contenidos con el que estamos entreteniéndonos hoy día. Digamos. Porque a la larga la televisión es un aparato que dejó de ser tonto, digamos. ¿Ya? Como siempre fue interpretado, como el aparato tonto que te emboba, digamos, frente a la televisión. Hoy la televisión puede ser una televisión educativa, puede ser una televisión creativa, puede ser una televisión formativa, digamos, e informativa también. Todo instrumento de comunicación es un instrumento de formación. Lo que pasa es que lo es formal o informal, y los medios de comunicación social son informales en muchos aspectos y formales en otros aspectos. La cuestión es que en algunos programas tú ves que hay una intención directa en el campo de la formación formal. En otros lo ves informal y en otros simplemente no lo cumples nomás. Entonces la pregunta es, ¿por qué no cumple la misión? Y además, ojo, que hoy día la televisión además compite con otras plataformas audiovisuales. O sea, hoy día tenéis internet, tenéis la música, tenéis, no sé, tenéis muchas más soportes donde tú puedes acceder a la imagen. Entonces, ¿cómo educar? Yo creo que ya hacen bastante con lo que hacen, creo yo. Yo creo que, fíjate, veía una de tus preguntas, que yo creo que la televisión sigue educando, sigue entreteniendo, sigue informando. Yo creo que eso no lo ha dejado de hacer, con mayor o menor porcentaje. Y cuando el público un poco dice, no, siempre te van a decir, le falta más cultura de televisión, y siempre está ese tema hitchcockiano, el doble estándar, que en el fondo te dice, mira, quiero ver esto, pero en el fondo me gusta ver esto. Entre el quiero y el veo hay un mar de diferencia, y una diferencia en el fondo tan breve que es un switch, es el zapping. The average person who's watching, let's say, 4.5 hours of television per day, which is the average figure, which is hard to even imagine people watching that much. That means half the population is watching more than 4.5 hours per day. But the average person is living in an information environment which is
really strange environment. And it's a gigantic changeover from the way the world used to be. A nivel regional esto no existe, digamos. Aquí es más instinto que nada. Y en ese sentido podemos hacer una mejora sustancial a la televisión, es decir, partiendo desde la región. No tenemos por qué mirar a Santiago los contenidos que se están emitiendo y que tienen mayor rating, porque nosotros tenemos audiencias diferentes y distintas, digamos. La televisión local cumple objetivos y es percibida positivamente por la mayoría de las personas y es vista de alguna forma y por tanto tiene una audiencia asegurada. Hay una expectativa por parte del público de que le respondan a cuestiones de interés propio. Uno lo ve particularmente demostrado cuando vienen los desastres, cuando vienen las dificultades y cómo la televisión nacional no es capaz de abordarlos adecuadamente y muchas veces encuentran mejor cobertura, obviamente, en medios locales y regionales. Hay un autor catalán, Miquel de Moraga, que habla de un concepto que se llama las televisiones ventana y las televisiones espejo, ¿ya? Las televisiones ventana son ventanas de una gran subsede como puede ser TVN y como puede ser Canal 13, donde descolgamos informativamente 2 o 3 minutos o 5 minutos de un noticiario de 1 hora. Por lo tanto tenemos al día, con suerte cuando tenemos a mediodía, podemos tener 24 minutos de noticias regionales. Esas son las famosas televisiones ventana y todo el resto es programación nacional. Pero yo creo que las noticias regionales se tienen que caracterizar por el otro concepto que dice Miquel de Moragas, que son las televisiones espejo. Porque hay tanto que mostrar. Hay mucho que mostrar. Bajo la estructura de lo cultural, lo estético en general, las bellas artes, la ciencia, la educación, hay mucha vida. La pregunta es que no se muestra nomás. Yo realmente necesito saber lo que pasa en mi comuna. De repente, hoy pasaron las sirenas y sentí la sirena y la señora está preocupada de lo que pasa en su casa, digamos, o que hubo un incendio en la esquina y resulta que nunca supo que hubo un incendio en la esquina a través de la televisión. Tuvo que salir de su casa e ir a ver el incendio, pero jamás se enteró por la televisión qué es lo que realmente había ocurrido. Tuvo que conversar con las vecinas como para enterarse. Entonces, extraño noticias regionales espejo, que realmente sean un reflejo de la identidad y de lo que ocurre en la zona. Las noticias, que por tener el carácter de regional, a mi juicio es el gran plus y la gran diferencia entre los grandes canales de televisión nacional. Pero por otro lado está todo estos programas de televisión que adolecen tanto de estos problemas. Que claro, nuevamente creo que es por lo mismo que nosotros hablamos, que es el tema del recurso, que seguramente desconozco, es muy bajo en relación a cómo de verdad debiese hacerse un programa de televisión. Veo también a veces los programas de debate. No me gustan mucho los programas de debate a nivel nacional porque pierdo perspectiva, porque se centraliza el discurso. Los debates a nivel local, claro, se centraliza, pero en la región, y eso es muy bueno. En la generalidad o en la suma para la resta, como dicen, que genera cierto contenido, lo que pasa es que hay que generarlo mejor. Creo que la puesta en escena es aún un poquito débil en ciertas cosas. Para hacer televisión, en el fondo, debemos cargar con una cantidad de referentes importantes, hay que prepararse mucho. Dentro de la carrera tenemos una preparación para con nuestros alumnos, tanto en la mecánica de hacer un programa de televisión como en la responsabilidad respecto a los contenidos. Yo lo que he percibido en los resultados es que existen interés por los alumnos por hacer una nueva televisión. También percibo que cuesta mucho encontrar un formato nuevo, novedoso. Los jóvenes por sí no necesariamente tienen un modo distinto de ver las cosas, sino que normalmente hay bastante repetición de formatos ya existentes, no por culpa de ellos, sino que esencialmente quebrar ciertas dinámicas que tiene la producción de contenidos para televisión, cuesta mucho hacerlo. Requiere un esfuerzo creativo extraordinario y por otro lado no puede ir a una velocidad distinta al que progresa la audiencia, en el fondo. Porque tal vez también te podés ir en una volada y hacer una cosa muy extraordinaria
pero no para esta época. Hacer un programa de televisión involucra ciertas formas académicas necesariamente de hacerlo. En la mezcla de imágenes, en los movimientos de cámara, en situaciones gráficas, en situaciones sonoras, y que tú los ves de pronto y te das cuenta, pero ¿por qué eso está siendo exhibido por un canal de televisión? Si adolece tanto de esas fallas. Incluso me atrevería a decir técnicas. Dejar pasar esas cosas, yo creo que hay que tener un control de calidad mayor y en serio. O sea, y creo que ha sido bastante más en serio, es bastante más en serio hoy día que hace 5 años. La televisión regional considera importantísima la cultura, pero lo que programa está muy lejos de ser programación cultural, porque generalmente son películas envasadas y son documentales envasados de La Mosca Azul de Zaire, por decirte algo, digamos. Entonces, que a la larga es catalogado dentro del concepto de cultura impartido por el Consejo, digamos, Nacional de Televisión, que te exige eso, pero que no representa realmente la cultura y identidad de la zona en la cual está situado el canal. ¿Qué hacer, por ejemplo? Siento que nosotros como formadores debemos entregarle y decirle cómo ocurre esto, cuál es la parada nuestra como formadores frente a esos contenidos, pero también decirles que es una posibilidad de trabajo, y si es que tú quieres trabajar en un medio de comunicación, vas a tener que, en el fondo, regirte por lo que dice tu jefe, o por lo que dice la industria, por lo que le dice la publicidad. Yo creo que el público hoy día está acostumbrado también a otro montaje, a otra edición y a otro discurso. Pero fíjate que creo que dentro de todo aporta. La parrilla, estamos hablando de 150 canales. ¿Cómo conquistas al televidente tú con un canal regional con poco presupuesto? Con creatividad. Es la única forma de atraer al televidente. Creatividad y contenido local. Es la única receta que tiene la televisión regional como para figurar en la parrilla. Yo siempre he pensado que acá, que en Concepción en general a la gente le falta engrupirse un poco más. Engrupirse en el buen sentido, o sea, creerse un poco más en los proyectos. Creer un poco más en sus ideas. Si hay una cosa que tienen... Cuando viví en Santiago me di cuenta, si hay una cosa que tienen los santiaguinos, es que se engrupen con las cosas, se las creen y hacen lanzamientos, hacen cosas grandiosas, si tú quieres. Acá falta un poco eso. Yo hace un tiempo atrás estuve en un canal que me gustó mucho visitarlo, que es el Canal 39 de La Pintana. Ellos tenían distintos tipos de programas, pero hubo un programa que me llamó mucho la atención y que era un programa hecho por el televidente, ¿ya? Era un programa hecho por la dueña de casa. Porque si hay algo que le gusta al público no penquista, sino al público de provincia, es verse. Ellos echan de menos verse, digamos. De ahí que viene un periodista de Santiago y el tipo está saltando atrás o llamando por teléfono a la polola, a la novia, al papá. Oye, mira, estoy saliendo de la tele, ve, parece que es 24 horas, no sé, colócalo, digamos. Que suena lo ridículo, pero también responde a la necesidad del público regional por verse representado en esa pantalla de 3.4 o 16.9 que ahora tiene la gente en su casa. Ver televisión hoy día es imposible no compararla con programas que están compitiendo en el mismo cable, ¿verdad? Con canales nacionales, etcétera. Si tú ves la publicidad, por ejemplo, es una publicidad muy ochentera también, súper informativa, muy poco creativa. Entonces, la televisión regional, si bien su gran plus sigue siendo la cercanía y la localidad que tú comentas, por otro lado está a años luz de las formas que hoy día se manejan en cuanto al tratamiento audiovisual los programas de televisión. Me tocó entrevistar, por ejemplo, a un canal local de Colchagua, Colchagua TV. Me decía, mira, si yo coloco una cámara en la plaza de Colchagua, te juro que tengo rating. Una cámara sin ningún tipo de conductor, la cámara solamente, digamos. Sin ningún tipo de implemento más que la cámara, 24 horas, ¿eh? Y te juro que me ven. Solo para ver a Michael, por ejemplo, que viene andando en bicicleta, ¡oh, pasa Michael! No sé, es decir, porque creo yo que hacen falta formatos televisivos que representen realmente a la audiencia regional. Y cuando hablo de audiencia regional me estoy refiriendo a provincia, digamos, lejos de Santiago.
Una de las revoluciones tecnológicas más importantes de los últimos 30 años en materia de televisión. Muchos lo comparan con el cambio del blanco y negro al color en 1978. Lo concreto es que después de más de 6 años de intensas discusiones, se registró esto en La Moneda. Vamos a revisar imágenes, la firma del decreto en que Michelle Bachelet oficializa que Chile ha elegido la norma japonesa para la televisión digital. La televisión digital yo la relaciono metafóricamente con un cuarto oscuro, lleno de equipamiento adentro. Los canales de televisión, hablemos primero de los nacionales, tienen hoy todo el equipamiento tecnológico para comenzar sus transmisiones en televisión digital. Lo único que necesitamos, por fin, y aquí hago un llamado ya casi político, a que nuestros diputados y senadores legislen sobre el tema de la televisión digital. ¿Y por qué tiene tremendas oportunidades? Bueno, primero porque si yo soy dueño de un espectro, por lo tanto voy a tener mayor posibilidad de alimentar la parrilla con más programación, digamos. Es decir, se habla de entre 3 y 5 canales que yo voy a subir mi ancho de banda a través de la compresión, digamos, que se conoce como multiplexión de canales. Creo que como ocurran las cosas, normalmente va a ser distinto a como las imaginamos hoy día, como se imaginaban hace 2 años que iba esto a ocurrir. O sea, la instalación de la televisión digital parecía que iba a ir de una manera y finalmente el camino que ha ido recorriendo ha sido otro. Incluso antes de que se le instale la televisión digital terrestre, la digitalización de contenidos televisivos ha empezado a desbordarse por otros canales como Internet, se ha vehiculizado de otra forma. Yo creo que los contenidos no necesitan, hoy día, Manuel, los contenidos, las ideas no necesitan de soportes para hacerlo, los soportes están. Es difícil medir éticamente las cuestiones, porque en el fondo nosotros no sabemos las motivaciones de fondo, las podemos sospechar, digamos. Lo que yo puedo es evaluar en el efecto el argumento de peso de una acción determinada. Pero claro, desde el efecto yo puedo ahí sí someter a juicio, ¿ya?, lo que ocurrió, ¿no? Porque claro, observo una consecuencia específica, ¿ya?, en el territorio, digamos, de los comportamientos de los sujetos que son receptores de ese mensaje. Yo no veo muertos en televisión después de los accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿cierto? Siempre hay una mirada ética, no le veo la mano tampoco al muerto en el accidente de tránsito. Creo que hay una mirada un tanto más ética, en lo específico. En lo general no lo sé, porque yo me podría cuestionar de pronto contenidos que son bastante poco éticos en lo visual, por ejemplo, chicas bailando o los mismos reality, pero podríamos discutir, digamos, qué es para ti o hasta qué punto discriminas ese contenido en relación al valor ético. Pero a priori es imposible. Entonces, simplemente luego estoy recepcionando efectos y evaluando los efectos a razón, digamos, de algo que puede venir más a largo plazo. Pero no es fácil medirlo. No es una situación porque no tiene una escala. Solo la puede hacer el sujeto que recibe y es capaz de discriminar por sí mismo, ¿ya?, y no otros fuera. Porque yo no sé en general si la persona lo hace por buena o por la fe, digamos, si es consciente o inconsciente, cuánto hay en él de manipulación, cuánto hay en él de miedo de perder cierto posicionamiento social, cuánto hay de él del deseo de poder dialogar con otro, porque si no maneja esos contenidos que son muy triviales, queda desenfocado frente a un contexto social que habla solamente de trivialidad. Entonces el tipo se ve obligado a tener que consumir ese producto para socializarse. Entonces ya hay un efecto ético, el punto está en cómo lo mido, ese es el tema, porque no de 1 a 7, no. Lo puedo medir, digamos, luego simplemente si la realidad se vuelve justa o injusta, si se mantienen los niveles de reciprocidad o no, o se rompieron los niveles de reciprocidad de frentón, digamos. Si el tipo es honesto o deshonesto, ahí los puedo medir, porque ahí yo solo en ese momento puedo juzgar, según ciertos patrones axiológicos, qué es lo conveniente, qué es lo inconveniente. Estamos en una generación que es súper crítica de todo, digamos, no solo de la televisión, sino de todo lo que lo rodea, del sistema, de los profesores, de la universidad, de la educación, digamos, y se critica mucho la televisión. Lo importante es que esta crítica sea una crítica constructiva y no destructiva, es decir, ya, ok, yo destruyo
los reality, destruyo los programas de farándula, pero ¿qué hago yo como ser humano para mejorar la televisión? Por ahí pasa un poco la discusión, digamos. Ese es el tema. Pues significa que la televisión y los medios de comunicación tienen que cambiar su orientación. La finalidad de lo que pretenden, el fin pretendido, definir y redefinir sus objetivos, digamos, redefinir su objetivo, entender que su misión no es, no se define desde sí, sino que define en función de una responsabilidad que tienen frente a la sociedad. Entonces lo que la sociedad necesita, independiente de lo que la sociedad en un momento determinado crea necesitar, la cuestión es, sujetos que son lo suficientemente inteligentes, ¿cómo pueden entender lo que subyace en las necesidades? Más allá de la trivialidad, otra cuestión. Solo así lo podemos hacer, pero eso es un trabajo muy largo y probablemente imposible. Pero es el televidente quien tiene el poder porque lo tiene a través del control remoto, es decir, si él me ve o no me ve, pero por lo menos estoy contribuyendo con un granito de arena a tratar de mejorar la televisión. Yo creo que en el fondo nos jugamos mucho con esto y se juegan mucho con esto. No solo se juega en el presente, sino que en el futuro. Esa es una cuestión. Bajo ese punto de vista, yo creo que la llamada es simplemente asumir la inmensa responsabilidad de comunicar verdades, de comunicar justicia y de comunicar un modo de formación que configure conciencias críticas, ¿ya? No hay que olvidar que ellos tienen a la mano, digamos, la posibilidad de poder oscurecer la claridad, la conciencia de los seres o aclarar la conciencia de las personas para que las personas puedan elegir en conciencia libremente. Entonces yo diría que la responsabilidad tanto del que tiene el producto en sus manos, que lo controla, como el sujeto que recepciona y que cree controlarlo es la misma. El que lo controla sea justo con lo que controla y el que no lo controla, el que recepciona, sea crítico frente a aquel para que le exija realmente lo que necesita, no lo que necesariamente desea en un momento determinado. Es decir, por ahí va mi comentario. Dejar de ser un televidente pasivo, que estoy ante una caja tonta, que esto es de los 80 o de los 70, digamos. Hoy tengo un rol muchísimo más activo. Yo creo que es bueno como instrumento. Y de un modo u otro también en ciertas ocasiones cumple la función. Esa función de un servicio público que es innegable. Más allá de las críticas que hagamos a la televisión respecto a los grandes acontecimientos y cómo los enfocan, en donde a veces importan más los personajes que la noticia en sí misma, más allá de eso sí cumple una función, y una función de comunicación, de conectarnos, de ser parte de un mismo contexto cultural. Yo creo que eso sí es muy bueno. ¿Qué es malo? La explosión, digamos, de ciertas figuras, el modo como se instala las figuras sobre la realidad misma, ¿ah? El convertir la realidad en realidad de ficción, creyendo que la realidad que nos muestran es la verdadera. ¿Ya? No es así. La trivialidad o la superficialidad o la vacuidad, digamos, que presenta muchos programas, eso a mí no lo encuentro bueno, lo encuentro malo.